¿Sabías que más del 80% de los creadores de contenido están sufriendo de bloqueos creativos? Lo mismo pasa con emprendedores, con los dueños de negocio, prácticamente con cualquier ocupación que implique aportar siempre nuevas propuestas. Esta es una serie enfocada en compartir ejercicios prácticos bastante diferentes que te ayudan a entrenar tu pensamiento lateral, tu creatividad, tu agilidad mental y tu efectividad estratégica. No importa cuál sea tu negocio, no importa cuál sea tu oficio, no importa cuál sea tu cargo, no importa cuál sea tu ocupación. Esta es una herramienta para entrenar ese pensamiento lateral que te ayuda a resolver problemas imposibles supuestamente utilizando la creatividad. Y es que muchas veces eso que percibimos como falta de creatividad es simplemente quedarnos pegados en la silla como una gárgola tratando de darle forma a la primera solución que encontramos, ¿cierto? Y si no me creen esto que les estoy diciendo, hay que preguntarle a este señor que se llama Masaru Emoto, que dirigió un trabajo científico que les recomiendo muchísimo leer, donde explica muy bien esto que les estoy diciendo. Entonces vamos en este momento a hacer un ejemplo simple para que todos puedan hacerse una idea de cómo se puede aplicar este protocolo indiferentemente de cuál sea tu cargo, tu ocupación. Entonces quédate unos minutos y te enseño a hacer un reinicio forzado de ese sistema operativo mental con un protocolo de 4 pasos súper efectivos para ese bloqueo creativo. ¿Sabías que más del 80% de los creadores de contenido están sufriendo de bloqueos creativos? Y cuando hablo de creadores de contenido no me refiero solo como a los youtubers o a los tiktokers, sino también, no sé, a los diseñadores, a los copywriters, a los publicistas, incluso a los mismos directores de marketing, ¿no? Lo mismo pasa con, no sé, los emprendedores, con los dueños de negocio, prácticamente con cualquier ocupación o cualquier cargo que implique aportar siempre nuevas propuestas. Y es que tener que generar siempre más y mejores ideas sobre un mismo tema tiene como ese punto de inflexión y es que lo más normal es que lleguemos a un nivel donde sentimos que ya hemos explorado todos los ángulos posibles sobre un mismo tema y es ahí cuando llega como ese infame bloqueo creativo. Entonces realmente no es que te estés quedando sin ideas, es que tienes demasiadas aplicaciones abiertas ahí en tu cabeza dándole vueltas, ¿ok? Entonces, vamos a imaginarnos más o menos este escenario, ¿no? Digamos que es como un miércoles a eso, como las 7:40 de la mañana. El chat de tu cliente está echando candela, te comprometiste para entregarle algo esta semana y resulta que tu proveedor te quedó mal con los insumos, ¿ok? Vamos a imaginarnos eso y vamos a poner que necesitas resolver esto hoy mismo a como de lugar, ¿no? Entonces, cuando este tipo de cosas como que nos toman por sorpresa, lo normal es que ya en este momento tuviéramos como 40 pestañas mentales abiertas de cosas que teníamos por resolver, ¿no? Ya de cosas que teníamos anteriormente. Que si la factura de los servicios, que si el ruidito que le encontraste al carro en la mañana, que si el WhatsApp con el grupo de la familia y los chistes y todo eso, ¿no? Y el correo que recibiste del banco y todo. Entonces, cada una de esas cosas va consumiendo esa memoria RAM en tu mente y hacen que el procesador se colapse de un momento a otro y se quede congelado, ¿no? Igual como pasa con el celular cuando tienes demasiadas aplicaciones abiertas que pues, se tuesta de un momento a otro. Entonces, este protocolo creativo que te voy a mostrar está pensado especialmente para esos momentos, ¿no? Es una dinámica que puedes hacer prácticamente en cualquier parte y que te va a tomar pocos minutos, porque la idea es que la adaptes a tus tiempos y sobre todo a tu estilo de vida, ¿no? Yo particularmente tengo como diferentes rituales como este, porque en mi caso mi rutina es bastante variable, ¿no? Hay días que me toca trabajar desde acá, hay días que puedo trabajar desde casa, hay días que puedo, no sé, reunirme con algún cliente, pero también hay veces que trabajo desde fuera del país. Entonces, tengo como un ritual diferente en cada lugar donde estoy y es como mi manera de liberar en cada lugar. Entonces, dependiendo de cómo sea tu propia rutina y tengas organizada tu semana, la idea es que también sepas adaptar este protocolo para que puedas repetirlo de forma periódica tantas veces como
te sea posible, ¿ok? Esto es un protocolo y como todo protocolo, obviamente hay que aplicarlo de forma, digamos que un poquito metódica para poder sacarle el provecho, ¿no? Porque la intención es que puedas testearlo como mínimo unas 7 veces para medir más o menos cómo es ese torque mental que tú tienes y cómo puedes ajustar para adaptarlo más a ti mismo. Entonces, para hacer esta dinámica un poquito más comprensible, vamos a seguir utilizando esa metáfora que comentamos al inicio de este video, cuando te decía que en realidad no es que te estás quedando sin ideas, sino que tienes demasiadas aplicaciones abiertas ahí en tu cabeza dando vueltas. Entonces, esta metáfora del celular a mí me gusta mucho porque es algo que hoy en día pues, cualquiera de nosotros conoce muy bien porque lo usamos todo el tiempo y nos da como ese punto de partida para entender la base metodológica de este protocolo de emergencia que quiero mostrarles, ¿ok? Entonces, en el paso 1 de esta dinámica lo que vamos a llamarlo cerrar las pestañas mentales. O sea, como que liberando esa memoria RAM, ¿vale? Vamos a cerrar todas esas pestañas y vamos a cancelar todos esos procesos en segundo plano para que la CPU pueda optimizar el trabajo en lo único que nos importa ahora mismo, que es lo que queremos resolver, ¿no? Entonces, esto lo vamos a hacer utilizando un lápiz y un papel y yo lo voy a hacer aquí en mi super pizarra acrílica. La regla en este primer paso es muy simple. Tienes que definir tu misión de ahora mismo, o sea, eso que quieres resolver, en lo que vas a trabajar, en máximo 7 palabras o menos, ¿ok? O sea, tienes que escribir en tu papel qué es eso que necesitas resolver en este momento o en lo que vas a trabajar usando solamente 7 palabras o menos. Por ejemplo, tienes que redactar algo así que sea, no sé, te voy a poner un ejemplo. Entregar boceto de campaña a mediodía. Algo así, boceto, campaña, mediodía. Pueden ser menos de 7 palabras, pero eso sí, nunca más de 7. O sea, no puede ser un enunciado muy largo, ¿no? Hay que tener en cuenta que al momento de hacer esto también debemos cerrar todas las fuentes de ruido que puedan como quitarte la concentración, ¿vale? Aquí tenemos que hacer un paréntesis, tenemos que entender la palabra ruido no solamente como un sonido, ¿no? o algo netamente auditivo, sino más bien como algo que es como una distracción para lograr tu meta, ¿cierto? Eso lo conocemos como ruido. Entonces también tenemos que silenciar el celular, cerrar los chats, cerrar el correo electrónico y todo lo que te pueda robar la atención en los próximos minutos, ¿ok? Entonces, listo el primero, ahora vamos al paso 2, que yo lo llamo vaciar la memoria caché. En este caso lo que vamos a hacer es precisamente limpiar esos archivos temporales de tu mente, ¿no? Que en este caso son como esas otras cosas externas que nos preocupan, las cosas que nos generan ansiedad o las cosas que nos consternan, ¿no? Que si tengo que llamar a mi mamá, ¿no? Que si se me va a acabar la leche, que si tal cliente no me va a renovar el contrato. No sé, todas esas malas noticias que se muestran en la televisión, todo ese tipo de cosas que también están como ocupando espacio en la mente, vamos a eliminarlas, ¿no? Entonces vamos a vaciar la memoria caché. Entonces, bueno, para comenzar a liberar esta memoria vamos a cronometrar 60 segundos en un reloj, en tu celular o donde sea. Y durante ese tiempo lo que vamos a hacer es que vamos a escribir todas esas cosas que nos están preocupando. Todo lo que tenemos en la cabeza. Bueno, mejor dicho, vamos a vomitar en ese papel todas esas cosas que te están molestando, todo eso que te está robando la atención y asimismo sin filtro y sin censura, porque esto no lo va a leer más nadie que no sea tú, ¿ok? Que no seas tú. Entonces sacas todos esos demonios al papel, ¿no? Durante un minuto y apenas suena la alarma, paras de una, ¿no? No escribes nada más, lo dejas así tal cual como quedó. Y ahora a esa lista vamos a comenzar a tachar uno por uno lo que no esté relacionado a nuestro proyecto en el que estamos trabajando, ¿no? Vamos a tacharla uno por una desde la menos importante hasta la más importante y por último vamos a dejar una sola sin tachar que es la más imprescindible de todas, ¿no? Esa es la única cosa que en caso de ser necesario vamos a poder atender durante este tiempo que vamos a dedicarle a la creatividad, ¿cierto? El resto quedan postergadas y muteadas sin derecho a réplica y hasta nuevo aviso, ¿ok? Entonces, a partir de ahora, toda esa lista de cosas ya no debería estar en tu cabeza dando vueltas porque la tienes ahí
encerrada en esa hoja, ¿no? La tienes capturada en el papel. Entonces quiere decir que ya esa memoria caché está completamente limpia en este momento. Entonces bien, ya optimizamos RAM, ya limpiamos el caché. Ahora para el paso 3 lo que vamos a hacer es recargar esa batería. Porque pues, un celular sin carga se apaga, ¿cierto? Entonces, de esa misma forma, un cerebro que no tiene oxígeno suficiente también deja de pensar bien. Porque si llevas, no sé, 3 horas ahí sentado como una gárgola dándole al monitor con la frente y el cerebro no te escupe una sola idea que valga la pena, entonces, brother, tú no estás bloqueado, tú lo que estás es vegetando ahí en esa silla, ¿no? Bueno, eso sí, antes que nada, antes que de decirle esto, porque yo sé que puede que haya gente que quiera saltarse ese paso, pero antes de empezar esta parte tengo que decir que nada de esto me lo estoy inventando yo. Aunque suene como a reto de TikTok, la verdad es que esto del protocolo es algo 100% cierto y sobre todo súper efectivo, ¿no? Y les digo esto porque lo que vamos a hacer en el paso 3 es que vamos a mejorar la oxigenación del cerebro. Y para lograr esto necesitamos hacer un poco de actividad física, pero solamente un poquito, ¿no? Pueden ser, no sé, 60 segundos saltando la cuerda o haciendo sentadillas o lagartijas, el ejercicio que tú quieras. Aquí lo importante es que lo hagas con conciencia y con mucha energía para que oxigenes el cerebro, ¿no? O sea, que te sacudas esa modorra mental y sobre todo para que pongas como en un estado mucho más de alerta ese cerebro, ¿no? Porque en ese estado es donde es más fácil no solamente generar nuevas ideas, sino también escoger mejor las ideas que se te ocurren para trabajar en tu proyecto, ¿no? Y es que muchas veces eso que percibimos como falta de creatividad es simplemente quedarnos pegados en la silla como una gárgola, tratando de darle forma a la primera solución que encontramos, ¿cierto? Y dándonos en la frente contra la pantalla hasta que colapsamos por completo. Esta activación muscular actúa como esa especie de interrupción de ese patrón y nos ayuda mucho como a salirnos de esa rutina, ¿no? A cambiar un poquito la postura, a cambiar la respiración y muchas cosas como de este tipo, ¿no? Y es precisamente en ese cambio como de contexto donde le damos permiso al cerebro de probar como rutas nuevas para explorar otras soluciones, ¿no? Entonces, así que no le podemos llamar a esto como hacer ejercicio, porque son solamente 60 miserables segundos, pero sí podemos decir que es como una dinámica de oxigenación cerebral, ¿no? Sentadillas, saltos, flexiones, lo que se te ocurra, ¿no? Pero que te suba el pulso en 60 segundos de una. Entonces, bueno, una vez que hayan pasado esos 60 segundos, vamos a respirar profundamente por otros 60 segundos más, vamos a retomar el aliento y luego cuando nos recuperemos vamos a tomarnos un vaso bien grande de agua para hidratarnos bastante, ¿ok? Pero eso sí, cuando nos estemos tomando este vaso de agua vamos a pensar en voz alta en nuestra mente una frase activadora que funciona así como un mantra. Pero ojo, que cuando digo pensar en voz alta, me refiero a que vamos a concentrarnos realmente en el sentido de esa frase que vamos a pensar y la vamos a pensar bien fuerte con toda nuestra concentración para que le ordenemos a tu cerebro en ese momento que se prepare para sacar su máximo potencial, ¿no? Entonces esta frase que vamos a pensar tiene que ser algo como muy personal de cada uno de ustedes, tiene que dejar bien claro cuál es ese objetivo que está buscando. No sé, por ejemplo, hoy voy a terminar este proyecto en tiempo récord, ¿cierto? Eso es una orden. O algo así tipo, no sé, el día de hoy voy a desarrollar el mejor proyecto de mi vida, ¿no? Algo así que esté como full cargado de propósito y como de poder creativo. Yo sé que hay personas que de pronto se sienten un poquito tontas haciendo esto y lo digo porque yo era uno de ellos, ¿no? Que no me gustaba ni meditar ni nada de estas dinámicas que parecen como de autoayuda o mindfulness y tal, ¿no? Pero más allá del misticismo y de toda esa magia que suena así como hippie, la verdad es que está demostrado científicamente que la intención de las palabras que decimos tiene un efecto sobre nuestra realidad física. Y si no me creen esto que les estoy diciendo, hay que preguntarle a este señor que se llama Masaru Emoto, que dirigió un trabajo científico que les recomiendo muchísimo leer, donde explica muy bien esto que les estoy diciendo de la intención de las palabras. También pueden buscar un documental que se llama El mensaje del agua, donde se demuestra esto que les estoy diciendo con unos experimentos que hace él mismo usando como agua congelada.
O sea, con hielo, pues. Entonces les recomiendo esto por si de pronto no me creen a mí y necesitan como convencerse un poquito más sobre la efectividad de este paso del protocolo, que parece como un poquito hippie, yo lo sé, pero ya saben que tienen ahí evidencia científica. Una vez que ya oxigenamos el cerebro y que pensamos en voz alta nuestro super mantra de poder, llegamos al cuarto paso y aquí ya vamos entrando más como en materia para completar nuestra meta de hoy. Y este es el paso que yo relaciono un poco con sintonizar esa señal de ese celular, o sea que como que generar esa conexión estable para que entren bien las llamadas y los mensajes, ¿ok? Entonces, para este paso también vamos a usar un timer o un cronómetro o lo que tengan así parecido y vamos a setear una cuenta regresiva esta vez de 15 minutos, ¿no? Esta es la fase que yo llamo fluir antes de pulir. En este paso lo que hacemos es definir 3 puntos específicos. Un punto de partida para el proyecto, un punto medio y un punto final que sean bastante claros, ¿no? Pero en modo borrador, ¿no? Sin profundizar mucho, más bien como que aterrizando las ideas generales de cada punto así resumidas. Pero ojo que aquí viene la parte buena porque este borrador que vamos a hacer debe sustentar las 7 palabras que definiste al principio en el papel, ¿no? Pero siguiendo el derrotero que te dan esos 3 puntos que acabas de definir. ¿Sí me expliqué o lo dije muy enredado? O sea, por ejemplo, tienes un problema, ¿no? Porque un proveedor te falló y tu operación está en súper riesgo total, hay clientes esperando su entrega para hoy mismo y no tienes cómo hacerles llegar ese producto a tiempo, ¿no? Entonces tus 7 palabras deberían de ser algo así tipo resolver proveedor sin parar entregas. 5 palabras. Entonces aquí es donde empiezas a fluir antes de pulir tu primer punto, ¿no? O sea, tu primer punto de partida es reconocer que si me quedo quejándome pierdo el día. O sea, que mi objetivo tiene que ser seguir despachando. Ese es mi primer punto. En el punto medio vamos a hacer un plan de movimientos rápidos, ¿ok? No sé, voy y confirmo mi inventario real, asigno las entregas que tienen más prioridad y luego puedo resolver con un proveedor que me encuentre así sobre la marcha y con eso voy como apagando los incendios uno por uno, ¿no? Y en el punto final definimos lo que le vamos a decir a esos clientes que ya se vieron afectados. O sea, algo así tipo, no sé, te avisó hoy el nuevo estado de tu entrega, si no llegó a tiempo te doy alternativa o compensación. Gracias, porque lo estamos resumiendo, ¿no? Entonces, listo, tienes tus puntos para comenzar, sin editar nada, así sin corregir, así como te llegó, sin perfeccionarlo, así como fue. Entonces, claramente estos 3 puntos siempre van a ser diferentes para cada problema, según cada persona, ¿no? Y aquí es precisamente donde entra esa fuerza creativa que hay dentro de cada quien, ¿no? En esta parte, eso sí, es importante aclarar que si llegamos a necesitarlo, sí podemos utilizar la inteligencia artificial para que nos ayude a contextualizar un poquito del proyecto dentro de esos 3 puntos, ¿no? Que necesitamos. Ya sabemos que aquí en el canal no estamos en contra de utilizar la inteligencia artificial, todo lo contrario, lo que necesitamos es aprovecharla al máximo sin que eso perjudique tu creatividad, ¿no? Entonces podemos ayudarnos a esta herramienta, por supuesto, sin necesidad de pedirle que nos haga todo el trabajo, ¿ok? Podemos pedirle, por ejemplo, que nos dé un derrotero de 3 puntos principales para dar comienzo a este proyecto o a la idea que vamos a trabajar y a partir de eso podemos seguir nosotros desarrollando todo el resto del contenido. Entonces, liberamos la RAM, limpiamos el caché, recargamos esa batería, ajustamos la señal. Para este momento del día ya se supone que tenemos la mente enfocada, la energía canalizada y tenemos un camino como para resolver nuestro problema y podemos fijar un tiempo estimado de entrega, ¿no? Lo que falta es ya ejecutarlo así como está en el borrador y, bueno, ir poniendo a prueba esos resultados. Y bueno, muchachos, acaban de ver como un ejemplo como con 4 simples pasos hemos logrado un desbloqueo creativo usando ese súper protocolo de emergencia para salir de ese agujero negro del estancamiento y de poca fluidez, ¿no? Entonces, todo esto es súper chévere desde la teoría, pero ¿cómo puedes aplicarlo tú desde tu negocio, desde tu proyecto, desde tu emprendimiento, desde tu ocupación?
Bueno, yo siempre digo que esto de la creatividad no está como dirigido exclusivamente a actores del ecosistema creativo, sino que puede ayudar incluso mucho más a personas que tienen cargos de liderazgo en cualquier empresa o cualquier sector, a personas que están posicionando su empresa o su emprendimiento, a equipos comerciales y vendedores, equipos de servicio al cliente y de experiencia del usuario, a líderes de talento humano, básicamente cualquier persona que esté pasando por una crisis de bloqueo creativo o que necesite como resolver problemas con ideas disruptivas, ¿no? Entonces vamos en este momento a hacer un ejemplo simple para que todos puedan hacerse una idea de cómo se puede aplicar este protocolo indiferentemente de cuál sea tu cargo, tu ocupación o la necesidad que tienes para resolver, ¿no? Entonces vamos a un escenario un poquito más real. Pongamos que hoy es lunes, no sé, a las 8 de la mañana y la nómina de tus colaboradores vence mañana y para el día de hoy todavía no tienes flujo de caja para pagar esos sueldos, ¿no? Tienes un cliente que te debe 2 facturas y te dice que te la paga la otra semana. Un proveedor avisa que si no pagas hoy te suspende las entregas. Y para rematar, a las 11 de la mañana tienes reunión con un posible inversionista. Entonces ahí es donde tu cerebro intenta como procesar todo al mismo tiempo, como con 38 pestañas abiertas. Y ahí es donde tu CPU de tu cerebro queda como pegado, ¿no? Sin claridad, cero ideas y con esa sensación de que está como muriendo del estrés. Entonces en ese momento donde le metemos este protocolo a la situación, ¿no? Entonces paso 1, cerrar pestañas mentales o sea liberar memoria RAM, ¿no? Agarras tu lápiz y tu papel y en 7 palabras o menos escribes tu problema. Responder y resolver reclamo, ¿no? Algo así, pueden ser menos. Luego cierras el ruido real, silencias notificaciones, cierras los chats que te distraen, correos, redes sociales, cierras todo y te encierras en tu cuarto, no sé. Paso 2, limpiar caché. Vaciamos los archivos temporales de tu cabeza, ¿no? Ajustamos ese cronómetro en 60 segundos y comenzamos a escribir todo lo que te está contaminando la cabeza, ¿no? No sé, me van a cancelar el contrato. Qué vergüenza con el proveedor, porque, o sea, el proveedor metió la pata, voy a perder plata, tengo otros pedidos súper pendientes, estoy atrasado en todo, me voy a morir, etcétera, etcétera. Listo, se acabó el minuto, no agregamos más nada, ¿ok? Empezamos a tachar todo lo que no nos aporta a resolver nuestro problema de hoy y dejamos la única cosa que no se puede tachar, que es esa única cosa imprescindible. No sé, confirmar lo que faltó y cómo responder hoy, por decir algo, ¿no? Y todo lo demás queda postergado sin derecho a drama ni nada. Entonces ahora vamos al paso 3, que es cargar la batería, 60 segundos de movimiento con energía, sentadillas, saltar la cuerda, bueno, no sé, ya tú sabes, le damos duro 60 segundos a eso y pasamos a otros 60 segundos de respiración profunda, ¿no? Ya tenemos ahí preparado nuestro vaso grande de agua y vamos pensando en nuestro mantra de poder que va a ser corto y efectivo, sin mucha mística, algo así tipo, no sé, respondo hoy con calma y cierro este problema hoy mismo, ¿ok? Ahora en el paso 4 vamos a sintonizar la señal para sacar un plan estable de ataque, ¿no? Entonces ponemos nuestros 15 minutos en el timer y comenzamos a fluir antes de pulir. Definimos un borrador claro de esos 3 puntos que sea claro, ¿no? En el punto 1 tenemos que validar con el cliente nuestro error y hacerle entender que vamos a asumir la responsabilidad, ¿no? Entonces le ponemos, entiendo lo grave. Gracias por avisarnos, asumiremos el error y lo resolveremos hoy mismo. Así resumido. En el punto 2 sería definir un plan inmediato con hora de entrega. Entonces, en los próximos 15 minutos confirmo inventario y te doy 2 opciones. Reposición hoy antes de X hora o devolución inmediata. Y en el punto 3 tendremos que definir una compensación para el cliente, ¿no? Y algo para prevenir que no vuelva a ocurrir de nuevo el mismo error y que se sienta seguro de seguir trabajando con nosotros. Entonces te incluyo X compensación por el inconveniente y te explico qué ajuste vamos a hacer a nivel interno para que no nos vuelva a pasar. ¿Ok? Y ahora viene lo más importante. O sea, no te quedas pensando en enviarle el mensaje perfecto porque lo que escribes y envías un borrador, pero que es funcional en pocos minutos.
O sea, en este momento aquí la perfección es enemiga del flujo, ¿no? Entonces, un ejemplo de este mensaje sería: hola fulano, gracias por escribirme. Entiendo lo grave del error y lo asumo, ¿cierto? Ahora mismo estoy confirmando exactamente qué fue lo que faltó, por qué pasó esto, y en un ratico te envío el plan final con 2 opciones. 1, te respondo lo faltante antes de tal hora, y 2, hacemos devolución inmediata por el valor correspondiente. Adicionalmente, por este inconveniente, te voy a incluir tal compensación como retribución por este problema. Te escribo en 15 minutos con la confirmación exacta. Muchas gracias, feliz día, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto es un ejemplo un poquito simple, pero la verdad es que esto siempre funciona tanto para problemas complejos como para problemas un poquito más sencillos, ¿no? Lo importante es que nos da como un derrotero fijo que a medida que lo vamos perfeccionando se va volviendo un poco más natural con nuestro estilo de vida hasta que prácticamente lo convertimos en parte de nuestra rutina de trabajo. La intención, como les decía al principio, es que lo pivoteemos como unas 7 veces con problemas diferentes o en situaciones diferentes para que puedan experimentar y ajustarlo a su propio ritmo y luego puedan como incorporarlo según les parezca necesario a sus propias rutinas. Eso sí, cuando hagas ese ejercicio, por favor, no te olvides de responder aquí en los comentarios de este video cómo fue que lo hiciste, cuáles fueron las dificultades, cómo lo resolviste y sobre todo cómo fue como tu experiencia con ese proceso, ¿vale? Acuérdate que todo eso que escribiste en el papel es completamente confidencial, pero siempre es chévere que enterarse de lo que sí se puede saber, ¿no? De los avances de la gente y de compartir como esas soluciones locas que terminan encontrando para problemas que suelen tener en sus cargos, en sus profesiones, en sus oficios, etcétera, etcétera, ¿no? Porque, como ya saben, esto pues, nos sirve mucho a todos para comentar y generar comunidad. Entonces, bueno, mi gente, este fue el video de esta semana, con muchísimo cariño. La semana pasada se me hizo verdaderamente imposible publicar, como se habrán dado cuenta. Pero bueno, seguimos aquí firmes con otro episodio de estas cápsulas de entrenamiento creativo para problemas supuestamente imposibles. Entonces, ya saben que, bueno, en estos videos que aparecen por aquí o por acá o por acá o por acá más adelante, no sé en qué momento, van a encontrar otros capítulos de esta misma temporada que, pues, para que le den un vistazo y se enteren de otro tip de Néstor Se La Crea. Esta es una serie enfocada en compartir ejercicios prácticos bastante diferentes que te ayudan a entrenar tu pensamiento lateral, tu creatividad, tu agilidad mental y tu efectividad estratégica para resolver problemas imposibles de cualquier tipo. Les cuento también a ustedes que se quedaron aquí hasta el final del video que estamos en la etapa de preorden de mi libro Dispositivo Creativo, que es un manual para entrenar la creatividad con ejercicios prácticos, ejemplos, dinámicas diferentes que te pueden ayudar bastante a ti y a tu equipo para abordar situaciones complejas y desde enfoques completamente alternativos. No importa cuál sea tu negocio, no importa cuál sea tu oficio, no importa cuál sea tu cargo, no importa cuál sea tu ocupación, esta es una herramienta para entrenar ese pensamiento lateral que te ayuda a resolver problemas imposibles supuestamente utilizando la creatividad. Entonces, si estás interesado o interesada en saber un poquito más sobre mi libro y te gustaría participar en esas actividades de preorden que tengo preparadas y alguna otra sorpresilla que tengo como para ese día del lanzamiento, entonces escribe la palabra dispositivo en los comentarios y yo personalmente te voy a responder para contarte cómo conectarte con este evento virtual que va a pasar en los próximos meses. Recuerda que estos episodios están aquí hechos con muchísimo amor, con toda la profunda intención de ayudar a esos empresarios, a esos emprendedores, a esos líderes y a todos ustedes en general a encontrar soluciones alternativas para esos problemas que no le permiten salir adelante con sus sueños, sus emprendimientos. Como siempre, la caja de comentarios de este video es para ustedes. Si tienen algún problema imposible que crean capaz de vencer a mi dispositivo creativo con sus 10 familias de detonadores mentales, entonces les invito a compartirlo ahí mismo en los comentarios y aquí con muchísimo cariño podemos dedicar un episodio a estudiar ese problema y a plantear una solución desde el pensamiento lateral, ¿vale? Así que bueno, mi gente, un super like se agradece. No te olvides de suscribirte y de darle bien duro a esa campanita para que te enteres